entiendo por lo que están pasando. But God for me was the only person who could help me. Pero Dios para mí fue la única persona que me dijo que me podía ayudar. And generally, in life, Y generalmente en la vida we know that if we give up, then there is no hope. sabemos que si nos rendimos, entonces realmente no hay esperanza. So, I wish I could give him a hug Desearía poder darle un abrazo and cry together. y que pudiéramos llorar juntos. Not that that's going to help his situation, No que eso lo va a ayudar en su situación, but to let him know that he's not alone. pero quisiera decirle que no está solo. When you do feel like everybody's abandoned you and doesn't understand your pain, Cuando uno se siente que todo mundo lo ha abandonado y que nadie entiende el dolor, I know how that feels. yo sé cómo eso se siente. And it was only from God's love that I had hope. Y solamente fue de parte de Dios que encontré yo la esperanza. That God's grace is sufficient. Y la gracia de Dios es suficiente. And we don't understand life sometimes. Y no entendemos la vida muchas veces. But I don't know what else to say. I'm not a superhero. Solo quiero decir que no soy un superhéroe, But that's where I got my strength from. pero mi fuerza viene de Dios. You know, when people ask me, Nick, apart from God and your family, where do you get your strength from? Cuando la gente me pregunta, Nick, fuera de Dios y de tu familia, ¿de dónde sacas tus fuerzas? I have to say that I've met a lot of inspiring people. Debo decir que he conocido a mucha gente que me inspira, But I also want to let you know that their inspiration was God as well. pero quiero decirle que también la inspiración de ellos fue Dios. It's amazing how you can inspire people Es increíble cómo uno puede inspirar a las personas with maybe a smile to a stranger. con tan solo una sonrisa a un extraño. And the smile of my friend changed my life forever. Y la sonrisa de un amigo fue la que cambió mi vida para siempre. His name was Phil. Su nombre era Phil, He was 22 years old. tenía 22 años, He had a disease tenía una enfermedad that came out, no explanation, no warning. que nadie supo de dónde salió. At 22, he had a normal mind, normal body. A los 22 años tenía un cuerpo normal, una mente normal, Then he came down with Lou Gehrig's disease. y él contrajo la enfermedad de Lou Gehrig. His brain started shutting down in every organ. Sus órganos, su cerebro comenzó poco a poco a apagarse, Slowly lentamente and painfully. y también dolorosamente. And I met this man 3 years into his disease. Y lo conocí ya habiendo transcurrido 3 años desde que contrajo Doc- la enfermedad. Doctors didn't think that he would live more than 3 months. Los doctores no pensaban que él iba a soportar más de 3 meses. So when I met him, Así que cuando lo conocí, at that stage he could not move, en ese momento que no se podía mover, he could not talk, que no podía hablar, he could not walk. no podía caminar, And when he needed to communicate with his family, cuando él trataba de comunicarse con su familia, he'd blink through a list of alphabet. él lo que hacía era parpadear sus ojos y con eso representaba el alfabeto. And spell what he wanted. Y entonces, letra a letra, decía qué era lo que quería. And humbled me. Y eso realmente me humilló. But what changed me was I knew what situation he was in, Lo que me cambió fue que yo conocía la situación en la que él estaba. and he wanted to meet me. Y él quería conocerme aún así. And when I walked into that room, Cuando yo entré en ese cuarto, he looked at me and smiled. él se me quedó viendo y me sonrió. And that smile changed my life forever. Y esa sonrisa cambió mi vida para It was siempre. worth more than 1,000,000 words. Eso fue mejor que 1000 palabras. And what inspired me about this man, Y lo que me inspiró de este hombre at that stage he could only move his head a little bit. es que en ese momento en el que solamente podía mover un poco su cabeza, And he had this laser technology that allowed him to type on the computer. a través de una tecnología láser, él podía escribir With his en su head. computadora con su cabeza. And he started a website Y comenzó un sitio web that inspired thousands of people. que inspiró a miles de personas. I don't know how my attitude would be if I knew I was dying. No sé cómo sería mi actitud si supiera que voy a morir. I don't think I'd be as strong as he was. Tal vez no sería tan fuerte como él lo fue. I thought to myself, if he can make a difference, Y pensé, si él puede hacer una diferencia, then why can't I? ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? So, you know, if you're a student at maybe primary or high school, Tal vez usted es un estudiante en la escuela primaria o secundaria. it's funny how you feel like your parents don't really understand you at times. Es cómico tal vez pensar que tus padres no te comprenden de vez en cuando. So you surround yourself with friends. Así que te rodeas de amigos.
But I want you to know what a true friend is. Pero yo quiero decirte que es un verdadero amigo. A true friend will love you the way that you are. Un verdadero amigo te va a amar tal y como tú eres. Will not ask you to change. No te va a pedir que cambies. Will not pressure you to be somebody you're not. Y no te va a presionar a ser alguien que tú no eres. Well, hey, if you don't party with us, you're not cool. Si no vas a la fiesta con nosotros, entonces no estás en nada. If you don't swear like us, you're not cool. Si no hablas mal como nosotros, entonces If you don't look like us, you're not a guapo. Si no te pareces a nosotros, si no eres guapo. The value of you El valor tuyo is not dependent on how you look. No depende de cómo te ves. But it's who you are and what you can offer the world. Pero es lo que tú eres y lo que tú puedes ofrecer al You mundo. may not be able to influence the world. Quizás no puedan influenciar el mundo. You may not be able to meet presidents, etc. Quizás no puedan llegar a ser presidentes. But you can change the world of someone. Pero tú le puedes cambiar el mundo a alguien. How would you feel ¿Cómo te sentirías if you saved a little boy crossing a street nearly get hit by a truck? si salvaras a un niño a punto de cruzar la calle que iba a ser atropellado por un camión? Wouldn't that make you feel amazing? ¿No te haría eso sentir maravillosamente? You'd be very thankful Estarías muy agradecido that you were there que estuviste ahí, at that time, en ese momento, ready, listo, and you did it. y lo hiciste. You saved a life. Salvaste una vida. Put a price tag on it. Póngale un precio a eso. Put a price tag on hope. Póngale un precio a la esperanza. You can have billions of dollars, but you can't buy hope. Se puede tener billones de dólares, pero no se puede comprar la esperanza. You might have an illusion of security with money. Usted tal vez puede tener la ilusión de la seguridad con el dinero, Money itself will always be temporary. pero el dinero en sí mismo también es temporal. Think of a billionaire who's lying on his deathbed. Piensa en un billonario que está muriendo en su cama You'll ask him, y pregúntale, what do you want? ¿qué quiere? Do you want some more money? ¿Quiere más plata? No. No. I want my family, Quiero mi familia and I want peace with God. y quiero estar en paz con Dios. You'll see that. Money can't buy that. La plata no puede comprar eso. And only the Spirit of God can do that. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. All our life we're so busy doing other things. Nuestras vidas están tan ocupadas haciendo cosas diferentes When God is put on the side, y ponemos a Dios a un lado and then we ask Him why. y después le preguntamos ¿por qué? He hasn't forgotten you. Él no se ha olvidado de nosotros. He loves you. Él te ama. Maybe today's got your attention. Quizás hoy ya obtuvo tu atención. I thank God that I have no arms, no legs. Yo le doy gracias a Dios porque no tengo brazos ni piernas. Because I'm telling you, Porque yo les digo, He's speaking to you right now. Él está hablando a usted en este momento. And if I had to go through it all over again, Y si tuviera yo que pasar por todo esto otra vez, just so that you can see the hope of Christ, solo para que usted pueda conocer la esperanza de Cristo, I'll do it all over again. yo lo volvería a hacer. Never give up. Nunca se dé por vencido. Never give up on God. Nunca se dé por vencido con Dios. Because God will not give up on you. Porque Dios no se va a dar por vencido con usted. I love you. Los amo. I don't care how you look. No importa cómo ustedes se I don't vean, care how dumb you think you are. cómo cree usted que se ve o qué tan torpe sea usted. I don't care how ugly you think you are. No importa qué tan feo cree usted que usted es. I don't care. I love all people. Yo amo a todas las personas. It's how Jesus loves. Así es como Jesús ama. I love you and I wish you all the best. Los amo y les deseo lo mejor. Seek God. Busquen a Dios. It's a promise. Es una promesa. Jeremiah Jeremías 29, 29, 11. 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Plans to prosper you and not to harm you. Planes de bien para daros el fin. Plans to give you hope and a future. Verse 12. Verso 12. Then you will call upon me, Entonces llamarán and I will listen to you. y yo los escucharé. You will seek me Me buscarán and find me y yo seré encontrado. when you seek me with all your heart. Cuando me busquen de todo su corazón. Verse 13. Verso 13. I will be found by you, declares the Lord. Yo seré encontrado por usted, declara el Señor. Seek ye first the kingdom of God, Busque primero el reino de los cielos and all these things shall be added. y todo lo demás será añadido. I hope to see you in heaven if I don't see you down here. Espero verlo en el cielo si no nos vemos acá.